Amén, hermano. Señor, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos una vez más, Señor, estamos en tu presencia, Señor. Padre, Señor, Espíritu Santo, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, proyectándonos, Padre, a través de tu palabra, Señor, de esta enseñanza de hoy. ¿Ya lo tienen, hermano? Bueno, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermano, esta palabra nos va a llevar al título de este tema que vamos a hablar hoy. Se titula de la siguiente manera: el orden, la capacitación y la autoridad de Dios. El orden, la capacitación y la autoridad de Dios. Hermano, en Génesis capítulo 1, ubíquense allí por favor, en los versículos 1 y 2, vamos a estar leyendo la Escritura, que dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, si nosotros vemos, ¿verdad? Aquí vemos que hay unos elementos, unos principios que se reparten de la siguiente manera. Dice que la tierra, ¿verdad?, y el cielo, ¿verdad?, son un principio de Dios. Y dice que la tierra estaba desordenada y que a la vez estaba vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué significa esto, verdad? Significa que el orden de Dios no es una opción. Nosotros no decidimos, ¿verdad?, a ser ordenados en las cosas de Dios por nuestra propia cuenta. A través de la palabra nos damos cuenta que hay un orden, ¿verdad?, que se estableció, hay un orden. Pero ¿cómo estaba allí ese lugar, verdad? ¿Cómo estaba ese cielo? ¿Cómo estaba esa tierra? Estaba llena de tinieblas, estaba vacía. Y dice que había un abismo. Generalmente en el mundo natural nosotros llevamos esto a los ojos, es decir, que el mundo tal como lo vemos en la materia. Pero usted sabe que la palabra habla en dos niveles: en un nivel natural y un nivel espiritual. Y cuando el Señor está hablando acá, ¿verdad?, nos ubica inmediatamente en Apocalipsis 12:4, donde dice, ¿verdad?, que hubo una pelea allá en los cielos, porque Dios tiene un adversario que también es nuestro adversario, y que Él, cuando tuvo esta pelea, se trajo consigo a la tercera parte, ¿verdad?, de las estrellas.
entendiéndose, hermano, en un nivel profético, que las estrellas es jerarquía, es decir, una autoridad de las tinieblas cabida aquí en la tierra. Si nos vamos más adelante en el Evangelio, observamos que cuando el Maestro Jesús, ¿verdad?, tuvo los 40 días de ayuno, él fue al desierto y dice que tuvo hambre. Y allí se le presentó el adversario diciéndole, ¿verdad?, que si tenía hambre que convirtiera aquellas piedras en pan. Y él le contestó que no solamente de la comida del pan vive el hombre, sino de todas las palabras que brota de la boca del Señor. Si llevamos este orden a nuestra vida, también nosotros, cuando el Señor nos llamó, hermano, yo quiero que haga allí una introspección dentro de sí y se ponga a pensar cómo estaba su cielo. Un cielo es azul y un cielo tiene estrellas. Lo hemos visto, ¿verdad?, en alguna página, en algún libro. Pero ese cielo, ¿verdad?, en nuestra mente, pues en el nivel profético, y esa tierra, ¿verdad?, también en nuestra mente, en nuestro cuerpo. La palabra dice, ¿verdad?, que el Señor decretó con su palabra y dijo, hágase la luz sobre la tiniebla. Y Él le colocó, ¿verdad?, clasificó y dijo que esa luz, ¿verdad?, y esa tiniebla tenían un nombre, día y noche. Hermano, ¿cómo estábamos nosotros cuando estábamos metidos o absorbidos en el delito y el pecado? Nosotros teníamos tinieblas, ¿verdad? Nosotros no teníamos luz. Y siempre la luz se coloca al frente, nunca se coloca debajo. Entonces, ¿verdad?, sobre nosotros reposa esa luz, porque la Escritura dice que las lenguas de fuego vinieron sobre nuestras cabezas, como símbolo del Espíritu Santo, como primicia, ¿verdad?, a lo que hemos creído, que leímos ahorita en 2 de Pedro, ¿verdad?, el capítulo 16 al 22. Dice entonces que después que él hizo eso, fue criando, ¿verdad?, y fue llenando, y tuvo que dividir esas aguas de las profundidades y repartirlas en algún lugar, en la cual llamó tierra y a la otra llamó mares, y luego después llenó esto de vida. Le dio excelencia, sopló allí y bendijo a las aves y bendijo a los grandes cetáceos como las ballenas, los monstruos marinos, como dice la Escritura. Después continúa y dice, ¿verdad?, el Señor va colocando y estableciendo un orden allí. Después dice que crea las grandes lumbreras, el sol, las estrellas y la luna. Y el Señor me decía en ese lenguaje profético, ¿verdad?, que las estrellas son jerarquía. Y es lo que yo les decía al principio en Apocalipsis 12, capítulo 4. Es decir, había una jerarquía de las tinieblas que el Señor estaba enfrentando, como esa oscuridad, como ese abismo. En el mundo natural se dice que las placas tectónicas que movieron, ¿verdad?, a la transformación del planeta fue simplemente un hecho natural. Lo que creemos nosotros decimos, ¿verdad?, que fue precisamente por ese hecatombe que se llevó en el cielo a través de esa pelea entre el arcángel Miguel, el lugarteniente general de Dios, ¿verdad?, que luchaba al lado de Jesucristo, ¿verdad?, para derrotar a este ejército de las tinieblas. Nosotros conocemos, hermanos, que el diablo, el Señor lo reprenda, no es un diablito como nosotros estamos acostumbrados. Por eso Dios necesitó establecer un orden, su orden. Y tuvo que establecer una disciplina y tuvo que establecer una autoridad para que nosotros supiéramos diferenciar una cosa de otro. Para que no estuvieran allí, como decía al principio, que todo era un caos, que todo era una hecatombe y todo era desordenado. Y sin embargo, ¿verdad?, a pesar de la traición, el Espíritu de Dios se movía sobre aquella tiniebla y aquel lugar. Eso significa, hermano, que cuando nosotros estábamos en lo que nosotros estábamos, aún allí cuando íbamos a nuestra habitación, seguramente cuando nosotros veníamos de donde nosotros veníamos, estoy segura que nos arrepentíamos y allí clamábamos que el Señor nos perdonara. Allí veníamos, ¿verdad?, y nos reprochábamos por qué esta o cual conducta. Entonces Dios en algún momento escuchó
esa oración y estableció en nosotros, ¿verdad?, ese orden, poco a poco. Por eso cuando nosotros venimos a una iglesia, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser ordenados, no porque no nos digan las autoridades o los líderes que nosotros tengamos a cargo o nuestra cobertura, sino porque es un principio. El ser ordenado no es una decisión tuya, el ser ordenado es un principio de Dios. Y la palabra dice que Dios lo estableció en 7 pasos, y dice que al 7º Él crió al hombre, lo santificó, y ustedes, hermanos, ya conocen la historia. Y luego al 7º día, ¿verdad?, Él dio gracias y descansó de toda la obra que había hecho. Hermano, pero el Señor no puede descansar, ¿verdad?, hasta que nosotros no estemos ordenados, hasta que nosotros no entremos en el lugar santo, y como decía el pastor, el apóstol, nosotros hagamos un tabernáculo de David. Y la única manera de que nosotros arrebatemos la bendición es en ayuno, es oración, alabanza y lectura de la palabra. Dios no nos va a hablar de otra manera. Dios nos va a hablar a través de la Escritura. Este es el camino, la verdad y la vida. Y quien verdaderamente esté buscando hacer un cristiano distinto, un evangelista distinto, un profeta distinto, un apóstol distinto, porque los 5 ministerios, ¿verdad?, están sobre Jesucristo, con los 9 dones, ¿verdad?, operando milagros y prodigios. Nosotros tenemos que estar en santidad. La misma Escritura nos dice que nosotros tenemos muchos espíritus de distracciones allá afuera que le quitan al Señor, ¿verdad?, esa atención, ese primer amor. Y nosotros muchas veces venimos a hablar cuando vamos ya saliendo del hogar para venir acá. Hermano, esto no debe ser, porque nosotros estamos llamados a ser rescatadores de las almas. El Señor necesita que nosotros vayamos por las almas. Pero ¿cómo vamos a ir a conquistar almas si nosotros no somos ordenados, si nosotros no somos disciplinados, si nosotros no respetamos la autoridad de Dios y andamos, hermano, saltando de lugar en lugar, ¿verdad?, de sitio en sitio? Hermano, ya sabemos por experiencia que a lo mejor Dios en el proceso a usted lo introdujo en un lugar, pero hubo un momento, según Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7, que nosotros somos herederos, pero hubo un momento en que el Señor, ¿verdad?, tuvo que sacarnos de allí, de ese lugar, y llevarnos a donde se nos diera comida nutritiva. Porque, hermano, no es desconocido, y la misma Biblia lo dice, ¿verdad?, que en este proceso de orden, de disciplina y de autoridad de Dios, que nos cuesta mucho no entender, no respetar, sobre todo adoptar como un estilo de vida. Ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano no es llevar una Adidas, un Oscar de la Renta, un Carolina Secret. No, ser cristiano es ser testimonio viviente del Cristo de la gloria, mediante a través de su palabra. El testimonio viviente, nosotros tenemos que ser testimonio, que donde nosotros vayamos a la bodega, al mercado, en la esquina, nosotros diga que tiene este pan, que tiene este pan, que no quiero participar. Entonces decía que Dios mismo, ¿verdad?, estableció el orden de Dios y estableció su disciplina en Jesús. El profeta Isaías en el capítulo 7 dice que el niño, antes de que comiera mantequilla, ¿verdad?, él lo preparó. Y en el 9 dijo que nos iban a dar un niño, que iban a ser un niño. Ahí está la palabra profética. La palabra profética está haciendo ese alumbramiento, ¿verdad?, desde el principio, desde todo el Pentateuco y su culminación
y realización está en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? El Maestro Jesús fue preparado, y en Lucas capítulo 2, versículos 40 y 52, dice que el Maestro Jesús crecía, ¿verdad?, en gracia para los hombres y crecía en gracia para el Señor. Entonces, hermano, si al Señor Jesús, ¿verdad?, el Señor le preparó una morada, primeramente, ¿verdad?, en un pesebre, y ese pesebre es nuestra vida. Nosotros tenemos que no menospreciar ese obsequio y ese regalo. Este lugar es una escuela, este aposento alto que los pastores Heli del Briceño y la pastora Maribú García del Briceño han preparado para los siervos que están viniendo, es una cueva de Aulán. Yo solo sé que no sé nada y que estoy aquí aprendiendo, que estoy haciendo un ejercicio, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha sido el que me ha colocado aquí. Y cuando el pastor, el apóstol ha dicho que yo soy un profeta, es porque Dios se lo ha confirmado a ellos, pero yo nunca he dicho eso, ¿verdad? Porque la palabra dice también en 1 Samuel capítulo 18 que mientras 450 profetas de Baal estaban profetizándole a Acaz allá en la plaza y al otro rey Josafat, solamente había un profeta de Dios, ¿verdad?, que era auténtico profeta del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque según la escala del gobierno de Dios, los 5 ministerios los da el Señor. El profeta es llamado personalmente por el Señor. Él mismo lo prepara, Él mismo lo capacita, Él mismo le muestra visiones y sueños, y en esas visiones y sueños Él prepara escritos y libros, revelaciones que en el tiempo indicado por Él las va a usar precisamente para liberar, precisamente para establecer, precisamente para arrancar y destruir las artimañas del enemigo. Hermanos, ¿saben una cosa? Es una guerra, porque nos cuesta muchísimo establecer el reino de Dios en las almas. Las personas siempre tenemos argumentos, y la Escritura dice que tenemos que batallar con estas ovejas, ¿verdad?, cuando son ovejas, porque están en tetero. Y sin embargo el Señor, ¿verdad?, está capacitándonos. ¿Por qué nos está capacitando? Porque aún las autoridades, ¿verdad?, aún los ministros de Dios, aún las personas que dicen saber muchas cosas de la Escritura, muchas cosas de Dios, estamos en el proceso. Hermanos, ¿saben una cosa? Antes de estar parada aquí y antes de decir estas cosas, o hacer con mis hermanos, con los pastores, lo que muchas veces hacemos en los ayunos o en las clases de los niños, los domingos, el Señor tuvo que meternos en un proceso, tuvo que meternos en un horno, tuvimos que pagar un precio. Nosotros, Dios nos saca así, y desde ese momento, ¿verdad?, Él comienza el proceso. Por eso, hermano, si Dios le está pasando una lija a usted en ese momento, si usted no tiene casa, si usted tiene problemas en su hogar, hermano, en el nombre de Jesús, usted se tiene que levantar. Porque a veces los procesos, den gracias a Dios que usted no nació en la cárcel. Den gracias a Dios que usted tal vez no asesinó a alguien. Den gracias a Dios que Dios le colocó un proceso más dócil que el de estas personas. Entonces, ¿qué significa? Tenemos en ese principio de orden, disciplina, como dice Hebreos 12, ¿verdad? Dice la Escritura que el Señor necesita disciplinar a sus hijos, porque si no lo disciplina, Él tiene hijos bastardos, y dentro de esta disciplina Él nos puede aceptar. Nosotros somos vasos, y nosotros no podemos tener grietas, porque vamos a ministrar a otras personas, vamos a enseñar a otras personas. Y sabe que, hermano, a veces, si tenemos que dejar a marido,
si tenemos que dejar a familia, si tenemos que dejar todo por si Jesús, tenemos que hacerlo? Porque una vez el Señor me decía eso y yo le decía, Señor, ¿cómo es esto? Entonces así, y entonces me decía, no, si esa persona te está haciendo piedra de tropiezo, tú tienes que ponerle eso en las manos del Señor. Y el Señor verá. Por eso usted a veces ve que hay matrimonios que se han separado y luego se unen, ¿verdad? Porque esa persona está haciendo piedra de tropiezo en el camino de esa persona. Por eso usted ve, ¿verdad?, que nuestros familiares a veces no nos respetan, se burlan y nos dicen los aleluya, o sea, como despectivo, cuando los aleluya, ¿verdad?, es una connotación de alegría. Es decir, quiere decir, ahí vienen los alegres, ahí vienen los que alaban, ahí vienen los que nunca están tristes a pesar de las circunstancias. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Nosotros tenemos que pedir perdón, porque muchas veces usted está pensando, no, pero es que la iglesia tiene 2, es que la iglesia tiene 3, es que la iglesia tiene 4. Pero, hermano, en la cueva de Adulán fueron 400 luego, y después 600. Y con eso fue que David conquistó y que hizo todas las guerras y las batallas que ya ustedes conocen por la Escritura. Entonces no estemos pensando cómo lo va a hacer el Señor, porque la batalla es de Jehová. Él es el que va a hacer las cosas, ¿me entiendes? Él es el que va a disponer las cosas. Entonces nosotros queremos ayudar a Jehová, pero realmente quien necesitamos la ayuda de Jehová somos nosotros. Nosotros no podemos tener envidia. Hermano, mire, hay 5 ministerios, un rango. Unos son pastores, unos son profetas, unos son evangelistas, unos son pastores, otros son apóstoles. Cada uno, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo según la cabeza, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. Entonces, cada uno, ¿verdad?, en esa función. Pero como le decía yo a mi autoridad, hay ministros, ¿verdad?, en los 5 ministerios, y esto no es una crítica, sino simplemente, ¿verdad?, una manera de disertar sobre la Escritura y de que nosotros, ¿verdad?, entremos en ese orden de Dios, en esa disciplina y en esa autoridad. Es que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para escuchar la voz de Dios, aunque no nos agrade. A veces esa voz de Dios viene de la autoridad, viene del apóstol, viene de la pastora, viene del liderazgo, viene muchas veces hasta de una piedra, porque cuando usted no obedece, hasta Dios va a cerrar las piedras. Es decir, una piedra es una persona que de repente no es muy ducha, ¿verdad?, en la santidad, en las cosas santas del Señor, pero Dios lo levanta, como levantó a Balaam, ¿verdad?, por un momento como profeta, cuando apenas quería maldecir al pueblo de Israel cuando se conducían a la tierra prometida. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, Dios está estableciendo esos códigos de honor en nosotros, esos códigos de ética y esos códigos de integridad personal. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser ordenados, que es un principio, que nos ayude a ser disciplinados. Vamos a poner las cosas en orden, porque como decía al principio, esa oscuridad y esa tiniebla o ese desorden, hermano, mire, la Escritura dice que donde hay desorden no habita el Señor. Por eso el Señor mandó a santificar todo con aceite, con agua, y aún en aquel tiempo cuando el sacerdote pasaba a este lugar, ¿verdad?, él tenía un lugar donde tenían el lavacro, donde se lavaban, porque eso era en el mundo profético o en la palabra profética. El lavarse significaba la palabra. Ustedes saben que la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos lava, la palabra es la que nos quita la costra que nosotros tenemos. Por eso, mire qué bonita es la simbología. Por eso, en el mundo profético, ¿verdad?, el águila, el león, el cordero y la paloma son símbolos proféticos, cada uno dentro de la nomenclatura, ¿verdad?, que representa. ¿Por qué águila? ¿Por qué león? Porque la Escritura así lo dice, ¿verdad? Dice que el Señor Jesús
viene de la tribu de Judá, del león de la tribu de Judá. Verá, Él es la estrella resplandeciente. Y cuando nosotros venimos a escuchar la palabra aquí y nos sentamos aquí a escuchar una orientación de la Escritura, queremos cambiar. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero entrar en la disciplina de Dios, yo quiero ser ordenada, yo quiero respetar la autoridad de Dios, yo quiero realmente ayudar a esta iglesia, yo quiero ayudar en lo más mínimo, es decir, no colocar la jerarquía. Yo soy profeta y yo no voy a hacer nada, yo soy apóstol y bueno, me tienen que para poner la alfombra, no, como Rebeca, es decir, colocar el cántaro en el servicio. Yo le decía al pastor que los que estamos en esta iglesia, y hablo por mi cuenta, yo no voy a decir el rango, sino que soy levita para el Señor, en el nombre de Jesús, porque esta es la escuela en la que Él me ha traído para capacitarme, para ayudarlo a Él en lo que sea posible, para que se proyecte, para que las estacas de esta iglesia sean extendidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por el poder de la palabra. El Señor podía hacerlo así, en un chasquido de dedos. Él podía hacerlo de esa manera porque poder hay en Él para hacerlo. Pero Él quiere bendecir la vida de usted. Él nos quiere bendecir y Él quiere ver nuestro progreso. Por eso, cuando usted tenga que decir, ¿verdad?, lo que tenga que decir, yo mismo, ¿verdad?, tenga que recibir esas orientaciones, hagámoslo con un espíritu de mansedumbre, como para el Señor, porque el Señor nos está disciplinando, el Señor nos está ordenando y el Señor nos está capacitando. Aún el Maestro Jesús, para hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad?, Él tuvo que ser capacitado por el Padre. Un plan A, un plan B y un plan C. Ese plan A, ¿verdad?, es Jehová Sabaoth, como guerrero, como varón de guerra, ¿verdad?, instaurando en el Sinaí, en Moisés, las leyes, las normas, los preceptos, los estatutos, que según, ¿verdad?, el propio Jehová, teníamos que inscribirlo en los vestidos, teníamos que colocarlo acá, porque si nosotros olvidamos estos preceptos, nosotros vamos a caer en el error. Y por eso nosotros no tenemos respeto a veces, ¿verdad?, por las cosas del Señor. La gente se para, la gente habla con el celular, la autoridad está hablando, tiran la puerta. Esas cosas no deben ser, porque no es el pastor. Es al Señor, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, aquel que se convirtió en una nube, en una columna de fuego y pasó nombres más poderosos que los que estamos hoy aquí, ¿verdad? Él hizo que quedaran en el desierto. Nosotros no somos imprescindibles para el Señor. Podemos en un instante, ¿verdad?, partir con el Señor y entregar al Señor lo que Él tiene, la visión, a una persona que esté realmente en el orden de Dios, en la disciplina de Dios y en la autoridad, que reconozca la autoridad. Porque lo que no está sujeto arriba, es decir, a los 5 ministerios, que es el gobierno de Dios, con los 9 dones, ¿verdad?, que trabajó el Maestro Jesús, que esos 9 dones se llaman namis, es decir, son los prodigios, son los milagros, son las sanidades, etcétera, que usted conoce. Y la exorcia es la autoridad delegada en los 12 apóstoles. Por eso se llama apóstol. No solamente porque usted establece iglesias y trabaja conjuntamente con el evangelista, es porque ese es el gobierno de Dios. Es decir, Jesucristo como cabeza, los 11, ¿verdad? Y luego nosotros que somos el cuerpo. Nosotros, la iglesia, no somos esta pared. Somos, como dice Corintios capítulo 3, versículo 16-17, en el templo del Señor. Ahorita el tabernáculo es este cuerpo. Por eso si nosotros dañamos a este cuerpo, no lo cuidamos, no vamos al médico, es verdad que Dios opera milagros. Pero nosotros tenemos que cuidar la salud, ¿verdad? Porque la palabra dice que Él es medicina, que Él nos prepara medicina. Los médicos están allí, ellos sanan. Eso
un elemento inmediato. Y ustedes saben que a veces están en una situación física de gravedad y alguien les ha auxiliado en ese momento. Entonces, hermano, en esta noche yo solamente les quiero decir, ¿verdad?, que vamos a estudiar en las Escrituras el orden de Dios, ¿verdad?, que es un principio. Vamos a disciplinarlo. Vamos a pensar allí cómo tenemos nuestra casa, cómo tenemos el lugar santo. No importa si usted vive en un rancho, no importa si usted vive en una casa de 3 plantas. Hermano, a veces hay personas que viven en una quinta y parece que fuera un rancho, porque el orden no tiene que ver con lo otro. Es decir, el orden es un principio y una persona es ordenada si vive debajo de un árbol. Es limpia si vive debajo de un árbol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor nos está en esta noche llamando a orden, nos está llamando a la disciplina y nos está llamando a reconocer la autoridad del Señor. Vamos a darle gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por el poder de la palabra y por la sangre del Cordero, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia, y nosotros queremos ser ordenados. Decreto y profetizo que si había aquí algún tipo de desorden, disciplina y no reconocimiento de la autoridad hasta hoy, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios, la abundancia de Dios. ¿Cómo es? Y como dice la palabra de Dios, el orden, ¿verdad? El orden que tenemos. Una de las cosas primordiales que me ganó el constituyo allá fue que sobre el tabernáculo como calibre de David, ¿verdad? Y tengo una expresión donde Dios pone que cada uno de nosotros jugamos de ese diseño que Dios nos colocó, donde cada uno de nosotros comprendamos de que debemos llevar un orden. Muchos no les gusta el orden, muchos siempre quieren estar desordenados, pero es bueno realmente que estén en el orden y entendemos. Amén, hermano. Gloria al Señor. Y damos gracias a Dios de que hoy en la tarde oí sobre el expresidente, vamos a hacer, pero me gustó alguna expresión verdaderamente de él habló algo ahí de ofensivo, pero me movió y yo capté algo, una palabra nada más capté y dije, wow, que verdaderamente es lo que la iglesia en este tiempo está, aunque es un gobierno, pero el Señor hace conforme a lo que Él habló. Él habló sobre, Él estaba haciendo de hablar de hacer política, ¿verdad? Es un diseño nuevo. Él le hablaba, decía, yo invento mucho, decía él. Pero lo que me llamó la atención fue de que él llegaba a colocar a lo que verdaderamente muchos no le pusieron atención. ¿Me expliqué aquí? Es decir, que él sacó del pueblo, sacó indigentes, sacó gente para ponerlos a trabajar. ¿Entiendes? Entonces yo me puse a pensar, wow, qué tremendo, ¿verdad? No es política, no era la política, sino lo que Dios está haciendo ahora en la iglesia. Trabajar con los que hay acá, ¿verdad? Preparar con los que están aquí, ¿verdad que sí? Vemos ahora lo que colocó en nuestro Dios, también tenemos la enseñanza de hermana Mary, ¿verdad? Y así sucesivamente cada uno vamos a ser pulidos en ciertas áreas que debemos ser pulidos por Él, y Dios nos va a capacitar conforme a lo que Él desea hacer. Por eso que nosotros no podemos defraudar a aquel que nos ha llamado, decir no puedo aceptar ese reto, pero sí, en el nombre de Jesús lo vamos a lograr y lo estamos logrando. Es decir, que cada uno de ustedes, hermanos, va a ir a pasar por aquí
Cada uno usted se va a perfeccionar, muchas maneras, pero es que no puedo pasar por esto y esto y esto. Bueno, arregle lo que tiene que estar arreglando, esto y esto y esto, y perfeccionese y camine, porque esto va a ser así. Esto va a ser así. Y no solamente yo creo que nuestra hermana Mary, porque la enseñanza que dio, no creo que se vaya a quedar así tan nada más hasta hoy, nada más. No, no. A mí me gustó y yo sé que Dios tiene muchas más cosas. Solamente tenemos que agarrar ese volcán y Dios poco a poco va perfeccionándola y va dando clases, va discipulando conforme a lo que Dios le vaya a estar dando, y cada uno de nosotros vamos perfeccionando lo que realmente Dios desea hacer. Una de las cosas que aprendí de que estaba hablando ella, lo que me moví no fue para decirle que ya estaba bien, no, sino me moví porque iba a hacer algo allá, que iba a hacer algo conforme a lo que ella estaba hablando, ¿verdad? Gloria al Señor, bendito sea el Señor, y damos gracias a Dios por la enseñanza que Dios quiere dar. Como Dios quiso hacer, hermano, cada uno de nosotros nos vamos a estar moviendo sin una área y la capacidad que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano, el Señor abrió, el Señor abrió, y hay que perfeccionarse, hay que seguir perfeccionándose y estar ahí, estar buscando esa presencia. Amén, hermano, gloria al Señor, y así poco a poco Dios nos va a pulir, nos va a estar puliendo, amén, en la área que Dios desea pulir, amén. En el día de mañana, a las 4 de la tarde, curso de música, ¿verdad? El domingo vamos a estar con el evangelista Bracamonte, ¿verdad? En la mañana, y también Dios mediante, Dios, y se puede estar en la tarde, amén, también será, y se puede llegar a estar en la tarde también. Y el miércoles en la otra semana vamos a tener también el hermano Luis Felipe, ¿verdad? La próxima semana arriba, ¿verdad? Y eso es lo que Dios desea hacer, amén. Gloria a Dios. Y lo que yo quería hacer era conforme a la palabra que Dios nos había puesto en ella. Y bueno, gloria al Señor, hermanos, que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Cosas grandes. Mi esposa siempre tiene cosas hermosas que da, siempre está pendiente de las cosas. Gloria a Dios por todo eso. Amén. Y le doy gracias a Dios por todas las cosas. Mi hermana Mary estaba con ganas de orar. Yo, Padre, ella va a orar. Y entonces yo me moví, no fue por eso, ¿entiendes? No. Sino que esto también es para enseñarnos a cada uno de nosotros, para aprender de que Dios tiene cosas grandes y maravillosas en medio nuestro. Amén, hermano. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta noche, Señor. Sé, Señor amado, que tú vas a hacer cosas grandes, preciosas y maravillosas en medio nuestro. Sé tú, amado Dios, perfeccionándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos en cada área de nuestras vidas, Dios amado. Sabemos y entenderemos, Señor, que tú estás siempre en medio nuestro, ayudándonos, fortaleciéndonos en todas las áreas espirituales que tú nos hayas de estar dando. Espíritu Santo de Dios, llévanos en paz y en bendiciones a nuestros hogares, Señor, a nuestros destinos, Padre de la gloria. Perfecciónanos, Señor, en todas nuestras áreas, Señor, que tienen que ser perfeccionadas, mi Dios eterno. Te damos gracias, mi Dios amado. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hay una palabra que Dios me movió también el día de ayer, el otro domingo, fue de que ¿cómo rugirá el león si antes no haya empresa? ¿Verdad? Es imposible. Yo sé que a veces hay que rugir. Amén. Entonces en esta noche, hermano, vamos a rugir, pero llevando la ofrenda. Amén.
llevando la ofrenda al altar, hermano. Vamos a rugir, amén, dándole gracias a Dios de que Dios hace cosas maravillosas, cosas extraordinarias y cosas que Dios desea estar haciendo en medio de su pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por las ofrendas, por los diezmos y por todas las cosas. Amén, hermano. Por las ofrendas del Señor. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por todas las cosas, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú nos das el sustento diario. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, tú nos fortaleces. Gracias, Señor, por nuestro hogar. Gracias por lo que tú nos has permitido tener el transcurso de toda esta semana, Señor. Y aquí estamos, Señor, para honrarte, para bendecirte, para darte gracia y para darte honra, Dios. Señor amado, en esta misma oportunidad, Señor, que tú nos has permitido tener, Dios eterno, vamos a bendecir, Señor, con ofrendas, Señor, traídas en el altar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Hermano, traiga su ofrenda, hermano. Espíritu de Jehová está rugiendo. Amén, hermano. Gloria al Señor eterno. Amén. Mientras un rugido de eso está, mi hermano querido, Dios sabe hacer las cosas. Amén. Vamos a estar orándole a Dios por las ofrendas de esta noche. Amén. Ese rugido, amén, ese es un rugido que Dios tiene ahí preparado. Amén. Ese es un rugido, hermano, que ese es papá hablando. Amén. Ese es un rugido que el Señor tiene, hermano, que eso cuando Él desea hablarnos, Señor, Él ruge. Amén. Él ruge. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos, Señor, en esta noche. Sé, Señor, que este equipo, Señor, que tú tienes preparado, Señor amado, tú lo estás perfeccionando, Señor, conforme a tu voluntad, mi Dios eterno. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor, para que nos ayude, nos fortalezca, para que nos muevas en diferentes áreas de nuestras vidas, Señor, para hacer el trabajo conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, llévanos en paz, en bendiciones, Señor, a nuestro destino, mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El domingo que traigan los vaya al médico.